Bienvenidos a Economía. Ecuador marcó este domingo un precedente a nivel mundial al decidir mediante un plebiscito detener la explotación de petróleo de uno de sus mayores yacimientos, situado en el Parque Nacional Yasuní. El 59% de los ecuatorianos votó sí a detener la actividad del yacimiento que opera la empresa estatal Petroecuador. El resultado constituye un rotundo triunfo de Yasunidos, el colectivo ambientalista que impulsó esta consulta, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario que habitan en el Parque Nacional. De acuerdo al fallo de la Corte Constitucional, el Estado tiene un año de plazo para desmantelar las instalaciones donde se explota el 11% de la producción nacional de crudo. Y conectamos ahora con Vicente Albornoz, decano de Economía de la Universidad de las Américas en Quito. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué consecuencias económicas va a tener el cese de la explotación petrolera en el Yasuní para Ecuador? Bueno, va a tener un costo económico bastante alto y para el cual no nos hemos preparado y creo que no estamos preparados como país. A ver, el principal costo es que un país dolarizado, en donde el dinero tiene que venir de afuera, porque no podemos emitir dinero propio, este país dolarizado va a dejar de recibir alrededor de 1.600 millones de dólares al año como país, como sociedad entera, ¿no? Porque más o menos eso es lo que vale, o lo que valió el año 2022, las exportaciones de crudo del campo que está en el Yasuní. Eso ya no va a existir en el futuro. Pero además hay un costo económico porque hay que pagar por desarmar, por desinstalar las instalaciones existentes, y eso se calcula que serán unos 500 millones adicionales. Y además, bueno, hay que asumir la pérdida de todas las inversiones que se han realizado en ese campo, inversiones realizadas por la empresa estatal Petroecuador, que se calcula está alrededor de 2.000 millones de dólares. Por cierto, una parte de esos 1.600 millones de dólares del año pasado llegan al presupuesto del gobierno, que ahora por lo tanto va a tener un mayor hueco fiscal, algo que es grave en un país que además se ha caracterizado porque en los últimos 15 años ha tenido unas finanzas públicas deficitarias. ¿Y tiene algún plan el gobierno para reemplazar los 58.000 barriles diarios de petróleo o cómo piensa compensar esta pérdida? Desgraciadamente no hay ningún plan. O quizás el plan es pasarlo al próximo gobierno. Como ustedes acaban de reportar, vamos a tener un cambio de gobierno en diciembre. Hay dos candidatos finalistas. A comienzos del mes de diciembre va a ser el cambio de mando. Y en realidad el que se va a hacer cargo de este ajuste va a ser el próximo gobierno. Quizás el plan es pasarlo al próximo gobierno porque no estamos preparados desde un punto de vista económico y menos aún fiscal para esa reducción de ingresos a nivel país o a nivel del gobierno. Afortunadamente hay un año para desmontar las instalaciones, eso le da algo de tiempo al país para preparar un plan y claro, en la práctica esto va a golpear el presupuesto del año 2025 del gobierno. Entonces, sí, hay un poco más de un año para prepararse y no hay ninguna alternativa, no hay ninguna alternativa. La decisión fue abrumadora, se decidió cerrar este campo en una consulta popular que no fue transparente. Se resaltó las ventajas de defender la naturaleza, de proteger la naturaleza, pero no se explicó los enormes costos económicos que iba a tener. Vicente Albornoz, muchísimas gracias por estas declaraciones. Un gusto. Y el Banco Central de China bajó este lunes su tipo de interés de referencia en un intento por estimular la demanda de crédito e impulsar la recuperación de la segunda economía mundial. La economía china ha perdido fuelle debido a problemas financieros del sector inmobiliario, el débil gasto de los consumidores y la disminución del gasto crediticio. El Banco Central ha bajado el tipo de interés de los préstamos a un año en 10 puntos básicos, hasta el 3,45%. El tipo a 5 años se mantiene en el 4,2%, al parecer para evitar una mayor presión sobre el yuan. Y tras las malas noticias de la semana pasada, China intenta una vez más animar su economía. Lo vemos en detalle con José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt. Saludos, José. China baja el interés de los créditos a un año, pero sin embargo la respuesta de las bolsas ha sido mala. ¿Por qué los inversores no han reaccionado bien al anuncio?
Hola Paco, ¿qué tal? Y tan mala porque el Hang Seng, uno de los índices de referencia de China, ha bajado a su peor nivel desde el mes de noviembre. ¿Qué hay detrás de esta mala reacción? Pues efectivamente es porque los inversores, dicen los analistas este lunes, esperaban más. No solo la reducción de ese tipo al que tú te referías antes, de el interés a créditos a un año, sino también a otra palanca importante de la economía, y es el interés exigido a los créditos a 5 años. Esto, que suena tan técnico, es importante, Paco, porque es al tipo de interés al que están referenciadas muchas de las hipotecas en China. Y ya recordaremos que la semana anterior hablamos mucho de los problemas y de las preocupaciones que hay en torno a los créditos y a la financiación de las empresas y promotoras que se dedican al sector inmobiliario. La pregunta que muchos se hacen este lunes es por qué el gobierno chino no está haciendo más para apoyar a su propia economía. No hay ningún analista que tenga la respuesta totalmente clara, ¿no? Hay muchas especulaciones, pero por ejemplo analistas de algunos bancos apuntan a que reducir más la tasa de interés, las diferentes tasas de interés, de tipos de interés en China, podría presionar negativamente, Paco, a los márgenes de beneficio que tienen las entidades bancarias en China. Y mientras, aquí en Alemania, el Ministerio de Economía querría endurecer los controles de inversión china. ¿Qué se sabe sobre estas propuestas? Sí, es otra de las noticias de las últimas horas, Paco. Al parecer, el gobierno de Alemania quiere no solo endurecer, como ya está establecido hasta ahora, que empresas extranjeras de capital extranjero, por supuesto entre ellas China, se hagan con la mayoría de las acciones de una empresa, sino también quieren controlar mejor, digamos, cuando una empresa extranjera puede, a través de acuerdos, controlar los bienes e incluso la tecnología de las empresas alemanas. Este es un debate siempre en Alemania y siempre que se habla de las inversiones chinas, y recordaremos ese famoso caso de la naviera china COSCO, que se hizo con parte de las acciones de una de las terminales de Hamburgo, que dio, Paco, mucho de qué hablar aquí en Alemania. Gracias, José David Navarro, desde Frankfurt. La nueva ruta de la seda china le está saliendo más cara de lo previsto a Pekín. Según el Instituto Kiel para la Economía Mundial, el 60% de todos los préstamos exteriores chinos corren riesgo de impago. Como solución de emergencia, China está concediendo nuevos préstamos de rescate o confiscando infraestructuras, creando así nuevas dependencias. Un buen ejemplo de ello es la recién inaugurada autopista en Montenegro. 41 kilómetros en 30 minutos. Tras 7 años de obras y una inversión de $1.000 millones, ya se puede circular por esta nueva autopista, que atraviesa las montañas de Montenegro. Fue construida por una empresa china con trabajadores venidos de China y todo financiado con un préstamo de China. Es una autopista magnífica para viajar de Kolashin a Podgorica. Kolashin es un destino muy popular tanto entre excursionistas en verano como amantes de la nieve en invierno. Desde que se terminó la autopista, el turismo se ha disparado. Esta pequeña heladería ha visto triplicar sus ingresos. Tenemos buena conexión con otras ciudades. Ahora vienen más turistas y podemos ir más rápido de un lugar a otro. Es positivo. Peaje cuesta 3,50 € para los automovilistas. Cuesta imaginar que con este precio se vaya a recuperar la enorme inversión. Natasha Kovacevic trabaja para una organización no gubernamental y lleva tiempo criticando el proyecto. Según ella, el tramo de 41 kilómetros es una carga inmensa para el presupuesto del país. La autopista genera 9 millones de euros de ingresos anuales. Hay que pagar cuotas semestrales del préstamo de 40 millones. Pero los ingresos no bastan para pagarlo. Lo que falta pagar debe salir de los presupuestos estatales. Otro problema es que la autopista atraviesa el valle del río Tara, que figura en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO y es conocido por sus aguas cristalinas y sus verdes riberas. Pero, por culpa de la obra, en el tramo inferior del río ya no quedan plantas y han quedado esparcidas toneladas de material extraído.
En la zona que antes era un hermoso paraje, solo quedan rocas y restos de material constructivo. Los desechos han enturbiado el agua. Este lodo gris procede del dragado y los escombros a lo largo del río. Este material gris llega al agua y destruye todo tipo de vida. Lo cubre todo y cualquier ser vivo muere por falta de alimento. En Podgorica, la capital de Montenegro, nadie se hace responsable de esta catástrofe. Y al cabo de sus 41 kilómetros, la autopista se interrumpe de golpe. China ha ofrecido otro préstamo para continuar la obra, pero el gobierno lo considera arriesgado. Saben que si se retrasa un solo pago, Pekín tiene derecho a confiscar propiedades estatales. Veamos ahora un breve resumen de otras noticias económicas de la jornada. La compañía aérea nacional norcoreana Air Koryo ha cancelado abruptamente el que debía ser su primer vuelo comercial en más de 3 años. El país está aislado del mundo exterior desde la pandemia. Su primer vuelo post-pandemia estaba programado con destino a Pekín. La aerolínea no ha dado ninguna explicación respecto a la cancelación. Según el Banco Central alemán, es probable que Alemania no pueda superar de inmediato su debilidad económica. Los expertos afirman que el consumo privado podría crecer, pero que la escasa demanda del exterior podría frenar el sector industrial, que en gran medida depende de las exportaciones. La subida de los tipos de interés también ha provocado una ralentización en el sector de la construcción. El Borussia Dortmund, único club de la Bundesliga alemana que cotiza en bolsa, ha obtenido beneficios en el último ejercicio económico, los primeros desde la pandemia. Los ingresos aumentaron en parte por la venta de Erling Haaland y Manuel Akanji, ambos al Manchester City. Por otra parte, el Dortmund ganó su primer partido de la temporada por 1-0 contra el Colonia. Pues hasta aquí la economía, pero ya saben que pueden seguir estas y otras noticias en nuestras redes sociales. Les invito a que sigan con nosotros aquí en DW en Español para América Latina. Gracias por su atención. Hasta pronto.